Albarrán, soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hice la especialidad de pediatría, después la subespecialidad en neurología pediátrica y tuve una maestría en ciencias médicas y una formación en medicina integral del sueño en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, donde tengo el honor de formar parte de un equipo multidisciplinario muy grande y muy bonito por más de 10 años que estamos juntos y espero podamos aportarles algo para poder tener un sueño mejor cada día en familia. Les voy a compartir mi presentación. Y bueno, vamos a hablar de cómo cuidar el sueño de las niñas y niños durante el confinamiento. Si bien es cierto, todo este tiempo ha sido una temporada muy complicada y de aprendizaje para cada uno de nosotros en todos los sentidos, pero el sueño siempre ha sido algo importante, no solo hoy, sino cada día de nuestra vida. Los objetivos van a ser principalmente hablar al inicio de lo que es el sueño normal, posteriormente alteraciones del sueño que se han registrado con mayor frecuencia durante la contingencia y finalmente las medidas de higiene de sueño que nos permitirán el poder manejar un poco las situaciones que tenemos alrededor del sueño. Ahora, en cuanto a la definición del sueño, nosotros decimos conductualmente que es un estado reversible de disminución perceptual con respuesta limitada al ambiente. Va a ser fisiológico, necesario, temporal, reversible y cíclico. Entonces, vamos a ver por qué es fisiológico. Todos tenemos generalmente que tener un tiempo destinado a dormir. Entonces, nosotros vamos a ver que si algún animalito tiene finalmente los hábitos de hacer pipí, de comer, de dormir, y si no es un animalito que esté domesticado, que conviva con nosotros, pues lo va a hacer en las circunstancias que ellos consideren necesarias. Lo mismo pasa con nosotros. No nacemos sabiendo exactamente cómo dormir, entonces tenemos que educar. De la misma manera que nosotros enseñamos a tener un control de esfínteres, a ir al baño, a jalarle, y vamos haciéndolo de manera gradual, así como enseñamos a usar una cuchara, un tenedor, pero antes de llegar a eso empezamos a usar las manos para comer, para sentir, para percibir. Lo mismo pasa con el sueño. No es algo que se adquiera innatamente necesariamente, sino que nosotros tenemos que ir educando y favoreciendo todo lo necesario para que un niño pueda dormir de la manera adecuada. Entonces, esa es la razón por la cual es fisiológico y también dice que es cíclico. ¿Por qué se dice que es cíclico? Porque seguimos un ritmo circadiano. Este ritmo circadiano, que ya veremos más adelante que está determinado por los ciclos de luz y oscuridad, también tiene que ver con un contexto hereditario, es decir, que cierto patrón de sueño es heredado por cómo duermen nuestros papás, cómo dormían ante nuestros abuelitos. Nosotros vamos a tener quizá una predisposición a tener un cronotipo más nocturno o más diurno. Entonces, esa es la parte como de contexto hereditario genético, pero también tenemos de epigenética, es decir, el ambiente que nos puede apoyar a poder mejorar estos hábitos de sueño. Entonces, una parte es la genéticamente adquirida y otra la que el ambiente nos va a ir proporcionando. Y eso es lo que nos va a permitir regular el sueño. Pero para poder tener un sueño de buena calidad, tenemos que reunir estas tres características, que sea continuo, que sea en la oscuridad y el número de horas adecuadas. Tener las tres nos va a permitir tener un sueño que nos haga sentir reparados y que nos apoye para nuestras funciones en el día. Pero ¿por qué continuo? Nosotros, a grosso modo, estas son las etapas de sueño que más o menos los bebitos las tienen divididas diferentes, pero la mayoría, como a partir de los 6 meses de edad, ya tienen estas 4 etapas de sueño. Entonces, nosotros vamos a dividir primero en 2 grandes grupos, lo que es el sueño MOR o de movimientos oculares rápidos. Si nosotros nos quedamos viendo a alguien dormir, que esa va a ser su tarea de hoy, van a ver que en algún momento nosotros empezamos a mover nuestros ojitos, incluso los ojos se pueden ver entreabiertos, y eso sería la etapa de movimientos oculares rápidos. Durante esta etapa, en general, no nos podemos mover, y entonces, si nosotros empezamos el vasolín, vamos a ver cómo cae, por ejemplo, y aquí es donde las ensoñaciones más complicadas, donde tenemos sueños o pesadillas que nosotros podemos quizá recordar al día siguiente al despertar, ocurren la mayoría de las ensoñaciones.
En la otra etapa, que es de sueño no humor, que es la parte de la izquierda, nosotros vamos a llegar a tener sensaciones, pero no de este tipo tan complicadas. En general son distintas, más luces, algo diferente. Y esto a su vez se divide en tres tipos. Un sueño ligero, que se divide en N1 y N2, y ese sueño ligero, como su nombre lo dice, en general es muy fácil despertar de él. Esto es, si mi mamita está preocupada por mí, yo ya estoy en un cuarto aparte, y a cada rato entra a la puerta, me va a ver que esté durmiendo bien, que esté bien arropado, pues lo que puede pasar es que me despierte, pero me despierte justo por el sonido de la puerta al entrar, porque siento a mamá que está cerca. Entonces, les puse el ejemplo justo de alguien viendo la televisión, porque es muy común que alguien se quede dormido a lo mejor viendo la televisión y alguien llegue y te la apaga y ¿por qué me la apagas si la estoy viendo? ¿No? Lo cierto es que pues sí estamos en una etapa de sueño ligero, pero que es muy fácil despertar de ella. La tercera etapa es un sueño profundo, como su nombre lo dice, un sueño de ondas lentas. Es un nombre que permite nosotros tener un sueño donde es difícil despertar. Aquí puse la imagen de alguien que está hablando con una bocina, porque no es tan fácil despertar de ello. Aquí tendríamos que agitar muy fuerte a la persona para poder hacerlo, y hay algunos movimientos que podemos ver durante el sueño que ocurren en esta etapa y que no necesariamente tienen que ser algo mal. Incluso aquí llegan algunos trastornos de sueño como el sonambulismo, que la mayoría ubica, donde las personas pueden incluso tener los ojos abiertos, caminar, pero no son fáciles de despertar. Estas etapas de sueño, todo lo que mencionamos en la diapositiva anterior, tiene que ver con un solo ciclo de sueño. Habitualmente los bebés pueden tener ciclos de sueño muy cortitos, 45, 60 minutos, y en cambio un adulto o niños mayores pueden ser ciclos de 90 minutos o 2 horas, y entonces eso es solo un ciclo. A lo largo de la noche, no es que cada etapa esté, digamos, en orden de, el sueño ligero va a ser desde las 9 de la noche que acuesto a mi hijo hasta las 3 de la mañana, y luego sigue ese sueño profundo, no. Todas estas etapas forman un solo ciclo, y al momento de ver esto que se llama un hipnograma tiene que ver con el registro por un método que se llama polisomnografía de todas las horas que está durmiendo alguien. Y entonces aquí vamos a ver que cada una de estas es un ciclo. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5. Y entonces nosotros vemos que si yo partiera la mitad de estas 8 horas, que es más de un adolescente o de un adulto, un patrón de sueño que de un niño más pequeño, vamos a ver que la segunda mitad de la noche es más rica en el sueño humor, que por sus siglas en inglés aquí está abreviado como REM, pero finalmente lo que quiere decir es que la continuidad del sueño me permite ir adquiriendo la proporción adecuada de cada etapa de sueño, porque cada ciclo va a tener las 4 etapas, pero en diferentes proporciones. Entonces, si yo pierdo la continuidad, tengo un despertar, tardo hora y media en volver a dormir, no asegura que continúe justamente con la proporción de sueño que venía, sino que quizá vuelva a empezar. Lo mismo pasa si nosotros nos acostamos a dormir a lo mejor a medianoche, a la 1, a las 2, pero ya empezaron las clases virtuales, y aunque se duerma más tarde porque se quedó con el ciclo anterior, ahorita donde podían tener mayor libertad de despertar un poquito más tarde, o como pasa en vacaciones, pues entonces se sigue acostando 12 a 1, y yo lo tengo que despertar ya a lo mejor a las 7 de la mañana o un poquito antes. Entonces esto va a interrumpir la continuidad del sueño y vamos a tener un despertar precoz forzado, antes del tiempo que requiera un niño para estar bien. Más o menos a lo largo de la vida, la distribución del sueño es de esta manera. De niños podíamos hacer siestas, ya de adultos en general no están indicadas, y en niños hasta los 4 años de edad pueden ser biológicamente necesarias. Después de esta edad en general ya no las ocupamos, y tampoco hay que forzar a un niño a que las tenga. Como vemos, cuando pues son recién nacidos, sabemos que en este tiempo duermen mucho, y la mayoría de ellos duermen, despiertan, comen, y hay que cambiar el pañalito. Y así constantemente, y hay que estarlo combinando junto con la lactancia materna. Toda esta etapa de lactante, justamente como a partir del año se empieza a regularizar un poquito más, y es más permisible el poder nosotros determinar un sueño establecido. Cuando nosotros nacemos, no producimos una sustancia que se llama melatonina, y la adquirimos a través de la mamá solo la primera semana, y después de eso la empezamos a producir como a la semana 6 de vida hasta los 6 meses. Entonces, durante estos primeros 6 meses puede ser que tengamos suerte y nuestro niño produzca melatonina muy rápido y tenga un mejor patrón de sueño un poquito más ordenado, y a lo mejor no es así,
y tarde muchísimo en poder regularse su sueño a lo que nosotros desearíamos. Por eso es una etapa muy cansada para los papás. Después de los 6 meses empieza a ordenarse un poquito más y empiezan con unas 3 siestecitas en el día y que pueden durar 1 hora, hora y media, 30 minutos, y en cambio en la noche ya empieza a ser un sueño más continuo. Después del año de edad en general, ya puede durar su sueño continuo corrido, sin despertares para alimentación, lo que sería el bebé, y se sugieren 2 siestas y a partir de los 2 años a los 4 años solamente una siesta. Después de este tiempo ya no es necesario. Esa es la razón por la que debe ser continuo el sueño. Pero ¿por qué en la oscuridad? Muchos niños tienen miedo a la oscuridad y quieren un poquito, o la lamparita, o dormirse con la tele prendida, o dormirse a lo mejor con la luz y ya que se duerma dice ya apágale. Pero ¿por qué es importante que sea en la oscuridad? Nosotros ya habíamos hablado en nuestra definición que el sueño tiene que ser temporal y reversible. Y tiene que ver con esto, con los ciclos de luz y oscuridad. La melatonina, que es una sustancia que nosotros producimos, muchas veces, pues la mayoría de veces la intenta comprar o demás en la farmacia, pero nosotros somos capaces de producirla. Y eso es lo correcto, primero intentar producirla, y esta se produce por oscuridad. En general se empieza a producir 1 o 2 horas antes de empezar a dormir. Y entonces, si yo apago la luz a las 9 de la noche y quiero que por arte de magia mi niño se duerma, le va a costar más trabajo, porque necesito generarle oscuridad a un ambiente más bajo de luz antes de dormir para que pueda liberar la melatonina y por lo tanto iniciar el sueño, que es su principal función. Y de esta manera hay algunos artículos descritos de que algunos seres vivos, como esta plantita que la mimosa pudica, abre sus hojitas en el día y cierra en la noche. Esto quiere decir que es un fenómeno que no solamente se presenta en nosotros. Y hay varios mecanismos que están adaptados a esto. Tiene que ver con la temperatura, que puede bajar incluso durante la noche, y muchas mamás se angustian mucho porque piensan, es que si se descobija, va a tener frío, se va a despertar, pero hay que entender que incluso hay etapas del sueño donde va a sentirse frío porque la temperatura corporal tiende a bajar normalmente en esta etapa. El cortisol, que tiene que ver con el estrés, también está regulado por un ritmo circadiano y producido más sobre todo muy cercano al despertar. La producción de orina tiende a disminuir, entonces no es normal estar despertando para ir a hacer pipí o hacerse pipí en la noche, porque en realidad el volumen de orina se disminuye y tendríamos que ver qué hábitos están haciendo o qué circunstancias que haga que uno se esté despertando. Las hormonas tiroideas también pueden estar ajustados a estos ritmos circadianos. Y este es un esquemita de cómo el ojo es súper importante para esta liberación de la melatonina. Entonces, aquí vamos a tener receptores que van a llevarlo al núcleo supraquiasmático, de ahí a la columna, un ganglio, y finalmente a la glándula pineal, que es la que se encarga de producir la melatonina. Y entonces quedamos que esto va a ocurrir si generamos o favorecemos oscuridad en promedio 1 o 2 horas antes de dormir. Y entonces, ¿cómo vamos a favorecer esa oscuridad? Tiene que ver con la exposición a pantallas brillantes. Si bien es cierto que en el día, hoy, por las nuevas circunstancias que tenemos que vivir, van a estar expuestos los niños mucho tiempo a pantalla, pues entonces no hay que favorecerlo que sea muy cercano a la hora de inicio de sueño. Esto es, en promedio, unas 3 horas antes de dormir. Y en niños pequeñitos que ni siquiera lo necesitan, es mucho mejor no exponerlos. Las recomendaciones son que menores de 2 años de edad no estén expuestos a electrónicos, y sin embargo están descritos estudios donde dicen que el 66% de los menores de 2 años ya tienen uso de electrónicos hasta casi 1 hora. De 6 meses a 4 años, un 96% ya ha usado algún smartphone antes del año de edad. Y Madreshan hizo una revisión sistemática donde dice que en el siglo pasado se dormía 1 hora más y se propone que tiene que ver con este abuso de los electrónicos y la exposición muy cercana a la hora de inicio de sueño. Cuando los niños ya están cansados, también los papás, ya va a llegar la hora de dormir y entonces necesitan terminar la cena, todos los pendientes que faltan, y entonces suele ser desgraciadamente un recurso bueno para que el niño esté tranquilo o ocupado y permita que los papás puedan hacer sus actividades. Desgraciadamente esto puede favorecer el que tengan más resistencia a la cama, retardan ir a dormir, tengan ansiedad asociada al sueño y pues que afecte finalmente el curso del sueño o la calidad del sueño. Y puede ser que empiecen a dormir inmediatamente, pero que el mantenimiento del sueño o la calidad de las proporciones de sus etapas que vimos al inicio no sea la misma.
Entonces, por eso es muy importante el poder tener control del acceso a estos recursos. Y estos recursos me refiero a todo: pantalla brillante, tableta, computadora, celular, y el tiempo está como recomendado en función de la edad. En general, menores de 2 años, absolutamente nada. Preescolares que van de 2 a 6 años, unos 30 minutos, muy estirado, una hora, pero de preferencia media hora. Y escolares, que son los que van en educación primaria, una hora. Adolescentes, ya en la secundaria, una hora y media. Y siempre suspendido 3 horas antes de ir a dormir. Si bien el sueño veíamos al inicio es algo fisiológico, también hay etapas críticas para favorecer hábitos para establecerse. Así como la alimentación debe ser adecuada desde muy pequeñitos, y los horarios y los hábitos y los gustos por ciertas sustancias, también tiene que pasar con el sueño. El periodo crítico para formar una buena rutina es justamente desde los 6 meses hasta el año, un poquito estirándolo como al año y medio, y las etapas de sueño también van a ir cambiando conforme van creciendo. A los 6 meses el sueño es el 30% del sueño, y posteriormente va a ir cambiando. Va a ser importante aprovechar la producción de melatonina, que tiene mayor uniformidad a partir de los 6 meses para todos los niños, para ambientalmente favorecer los ciclos de luz y oscuridad. Ahora, ya vimos entonces que es continuo, que es en la oscuridad, y el siguiente patrón es el número de horas adecuadas. ¿Cuántas horas dormir? Es un tema muy controvertido. Se hacen reuniones para ver cuánto debería de ser, y esta es como una de las recomendaciones finales, pero finalmente son como recomendado, puede ser apropiado y no recomendado. Entonces vamos a ver de lo recomendado: un recién nacido de 14 a 17 horas, lactantes que de 4 a 11 meses de 12 a 15, lactantes de 1 a 2 años de 11 a 14, en preescolar de 10 a 1, a 11 horas, escolar de 9 a 11 horas, un adolescente de 8 a 10 horas y un adulto joven de 7 a 9 horas. Entonces vamos a ver cómo un niño que va a la primaria, pues finalmente tiene que dormir unas 10, 11 horas, y un preescolar que está finalmente más pequeñito, 12, 13 horas. Y hay que preguntarnos si realmente ese es el tiempo que estamos ofreciendo a nuestros niños. Nuevamente, la presencia de siestas o no tiene que ver con la edad, y después de los 4 años ya no ofrecerlas, y tratar de que no sean muy cercanas a la hora de inicio de sueño. Intentar que sean unas 5 horas de separación entre la hora de inicio del sueño y la terminación de la siesta, porque si no, les cuesta más trabajo tener sueño a la hora que se debe, y se va a ir recorriendo nuestros horarios. A veces angustia mucho el tema de que es que me tengo que quedar ahí como 10, 15 minutos, no se duerme inmediato. Si bien es cierto, es que es muy práctico que el niño que duerme inmediatamente, desgraciadamente se puede considerar normal hasta 20 minutos desde que pegan ojo en la almohada y entre que se quedan realmente dormidos. Entonces, 20 minutos que se tardan en quedarse dormidos, aunque parezca eterno cuando se tienen 1000 pendientes, es parte de lo normal, y desgraciadamente no podemos ajustar, obligar al niño a modificar sus patrones de sueño en función de lo que es más conveniente para nosotros. El índice de despertar es, dice, 9 a 16. Esto tiene que ver con que la mayoría de nosotros tenemos despertares, pero no los recordamos. A veces son casi imperceptibles, y si llega a ser alguno consciente de nosotros de ello, pues lo que hacemos es nada más voltearnos y volver a quedarnos dormidos, y no tardamos tanto. Entonces, considerarlo algo malo, despertar tardar mucho, es 20, 30 minutos que no logremos dormir de nuevo. Pero no se sugiere tener como un reloj que estemos checando cuántos nos tardamos en dormir, porque eso genera angustia, y esa angustia va a generar mayor problema para quedarnos dormidos. Entonces, ¿cuántas horas dormir? En general, yo siempre les pido el ejercicio de que en vacaciones vean cuántas horas dormir. Ahí no tenemos la presión de un horario para despertar. Ahí lo que ocurre es que lo dejamos dormir y vemos hasta qué hora se levanta y que esté despierto. Entonces, más o menos ese número de horas es lo que mi hijo necesita para dormir día a día. Y habitualmente en la temporada escolar, donde hay más estrés, más cansancio, mayor actividad física, puede ser que ocupe una hora más. Esto es, si está de vacaciones y duerme a lo mejor unas 10 horas un niño de preescolar, pues entonces seguramente en clases va a ocupar 11, y yo tengo que ajustar esos horarios para ello. Esto quiere decir que un niño que a lo mejor se tiene que levantar a las 8 para ir a la escuela, pues tendría que estar durmiendo como desde las 9 de la noche. Y si son 12 horas, pues de 8 a 8.
Veíamos que además nos faltaba explicar la parte de que el sueño debe ser necesario. Vimos que es fisiológico, temporal, reversible y cíclico, y es necesario por las funciones que tiene. Tiene que ver con la producción de defensas. Entonces, en el tiempo que estamos en contingencia y finalmente entre un virus que va a ser más susceptible también en ciertas personas, pues si nosotros queremos favorecer nuestra inmunidad, nuestras defensas contra cualquier agente, no solamente con el coronavirus, nosotros tenemos que dormir bien. Ya sabemos que dormir bien es continuo en la oscuridad y el número de horas que requerimos, porque la mayor producción de nuestras defensas ocurre acoplado durante el sueño. También estamos en una circunstancia donde estamos encerrados y el humor puede ser más difícil de mantener con una sonrisa. El dormir bien favorece tener un mejor estado de ánimo, favorece un buen crecimiento, tanto en peso como en talla, porque la hormona del crecimiento se libera acoplada durante el sueño. También si nosotros no dormimos bien, estamos privados de sueño, se liberan sustancias o no se produce la cantidad adecuada y favorece la obesidad. Entonces tenemos que generar buenos hábitos porque hoy hemos visto que en esta contingencia es con mayor dificultad las personas que tienen obesidad, hipertensión, enfermedades crónicas y que todo esto se debe de trabajar desde la infancia, porque si tenemos un buen sueño va a disminuir los factores de riesgo para predisponernos a tener estas enfermedades. Y finalmente tiene que ver con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una resolución de problemas, maduración cerebral, la consolidación de la memoria. Si nosotros no dormimos bien, vamos a estar más dispersos. Cuando nosotros tenemos que aprender algo, pues tenemos que tener todos nuestros sentidos muy activos para poder ver, para poder escuchar todo lo que nos dicen en una clase. No es una clase de pantalla que hay que estar como muy perceptivos porque no hay otros recursos para que me mantengan atento y entonces más tengo que ocupar de mi papá que esté ahí pegado para que me diga, pon atención a la maestra. Entonces, de ahí, si tengo todos mis sentidos bien, paso a la atención y puedo discriminar entre todo, que si mi hermano está en otra clase virtual y yo estoy en mi pantalla, y finalmente sigue la consolidación de la memoria y posteriormente por repetición el aprendizaje. En cada uno de estos pasos tiene que ver el sueño. Si no dormimos bien, los sentidos van a estar menos agudizados, la atención más dispersa y entonces la consolidación de la memoria no se lleva a cabo y vamos a tener que repetir más veces la misma información para que el niño se le quede grabado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener mayores bondades y logramos tener una buena higiene de sueño, porque entonces el niño va a estar menos irritable, se va a enfermar menos, va a estar más concentrado y va a atender más mis indicaciones y necesitar de menos repeticiones para poder grabarse lo que esté aprendiendo directamente en la pantalla. Se dice que dormir menos de 5 horas puede estar asociado a mayores deficiencias cognitivas y por lo tanto a un envejecimiento cognitivo acelerado. La epigenética, ya habíamos hablado un poquito al inicio de que tenemos un patrón genético heredado y la parte ambiental nos puede ir modificando. Entonces, ¿qué pasa? Hay alguna parte genética determinada por relojes circadianos y que tienen que ver con la regulación de nuestro sueño, de la conducta, del metabolismo, del aprendizaje, del desarrollo y de procesos celulares. Cada día tenemos que estar regenerando, se nos cae el cabello, las uñas van creciendo y se van cayendo, la piel. Entonces tenemos que hacer procesos para nosotros volver a producir esas células. Y hay algunos estudios que describen que en un ciclo de sueño normal se pueden realizar unas 1.502 transcripciones y si eso no se lleva a cabo en una desincronización baja a 237. Entonces, eso por cada día que no se lleve a cabo un sueño adecuado. Pero a largo plazo, nosotros podemos tener trastornos de sueño secundario a esta falta de regulación de las células, trastornos metabólicos como diabetes, cardiovasculares como la hipertensión por la inflamación que se va a incrementar, trastornos del desarrollo, un riesgo incrementado de cáncer y de procesos degenerativos como puede ser la demencia. Entonces es muy importante tener en cuenta que a corto plazo, si no dormimos bien, recordemos alguna vez que nos desvelamos muchísimo, al día siguiente vamos a estar de malas, no vamos a crecer bien, no vamos a poner atención, mayor predisposición a accidentes, más los niños que corren y no regulan también sus impulsos dependiendo de la edad, y a largo plazo enfermedades crónicas degenerativas, tanto a nivel neurológico como metabólico, cardiovascular, y que disminuyan nuestra calidad de vida futura y favorezcan una mortalidad temprana. Entonces, por eso se vuelve el sueño una prioridad. Entonces, esta parte fue como entender por qué es importante el sueño y por qué cada una de las indicaciones de higiene de sueño están determinadas. A veces es muy difícil cuando alguien
te da una dieta, a lo mejor nutrición, y te dice tienes que comer equilibrado, y uno no comprende como por qué tiene que ser así si en ese momento pues no se me antoja comer justamente lo que me pone en la dieta. Pero lo mismo pasa con el sueño. Creo que es muy importante entender que cada cosa tiene una razón, que cada indicación no es porque alguien despertó y la quiso implantar, sino tiene un sustento por el cual debe de ser de esta manera. Eh, y ahora durante la contingencia, pues estamos mayormente predispuestos a tener alteraciones a este nivel, que es de lo que hablaremos a continuación. Esta es la clasificación internacional de los trastornos del sueño. Como ven, hay muchos grupos de trastornos del sueño y durante la contingencia habrá unos que tengan mayor predisposición a precipitarse incluso en alguien que no los había presentado. En la contingencia se ha tenido que ver en la obligación pues finalmente de estar en casa, trabajo en casa, y se complica todo porque los papás tienen que trabajar en casa, la oficina está ahí, tienen que cuidar a los niños, hacer la limpieza porque no hay otra manera de hacerla, la comida. Entonces se vuelven muchas circunstancias que tienen que manejarse en el mismo lugar y imposibilidad de poder separar. Y entonces el sueño se altera no solamente de los niños, sino de los papás también. Y al hacerlo, pues tengo un niño irritable y un papá irritable, que va a ser la peor combinación porque ninguno va a tener la paciencia para poder autorregularse, y entre más cansados estén va a ser más difícil. He ahí la parte de la dinámica familiar. Esto puede favorecer incluso en personas no susceptibles, porque va a haber grupos que sean más susceptibles, pero en personas que habían sido sanas hasta ahora, favorecer la presencia de ansiedad, de depresión, y con esto predisponer a trastornos de sueño, y al revés, un trastorno de sueño favorecer la ansiedad y depresión, porque se hace un círculo. Si yo estoy ansioso, voy a estar más inquieto, no me voy a poder dormir, voy a tener a lo mejor más despertares, va a ser un mal sueño, y ese mal sueño me favorece la presencia de un estado de ánimo alterado, ya sea por tristeza o por ansiedad, y generar una enfermedad como la ansiedad o la depresión. El tiempo de exposición a pantallas. Ya habíamos hablado de que tienen que ser periodos cortos, no muy cercanos a la hora de inicio del sueño, pero ahorita se ha vuelto un recurso para muchos como para intentar mantenerlos ocupados y poder trabajar las horas que se tienen que trabajar dentro de casa. Y eso va a repercutir en el aprendizaje, porque como vimos, el aprendizaje está acoplado a nuestra buena calidad de sueño. Es importante identificar datos de ansiedad o depresión en los niños, porque si no los identificamos no los vamos a poder tratar apropiadamente. Entonces, un niño no necesariamente va a llorar y va a decir estoy deprimido, o va a correr con su mamá y decir estoy ansioso. No es así, y por eso es más difícil a veces identificarlo, porque podemos asociarlo a un niño que está haciendo berrinches, con mala conducta, con mala regulación, pero puede ser que sus circunstancias cambiaron. Es decir, le gustaba salir, tener amigos, convivir, y pues ahora no ha visto a su familia, a sus abuelitos, incluso a veces a lo mejor no puede estar mucho tiempo con sus papás, o los tiene cerca y no puede pasar tiempo con ellos. Entonces, esto favorece tener algún trastorno de ánimo que podría manifestarse por estar irritable, con poca tolerancia a la frustración, apático, con miedo, con llanto, agresivo, pérdida o aumento del apetito, sin ninguna motivación, más renuente a querer hacer las cosas, que estar aislado en casa y solo querer estar encerrado en su cuarto. Entonces sí es importante identificarlo y buscar apoyo si es que vemos datos sugestivos de ello. De los trastornos de sueño que pueden estar acoplados o asociados a ello, con mayor frecuencia, pues sería el insomnio, trastornos del ritmo circadiano, porque se altera nuestro ciclo. Habrá niños que a lo mejor se llegaron a dormir a las 2 de la mañana y se paraban a las 10 de la mañana. Parasomnias, que finalmente van a hacer movimientos no durante el sueño. Entonces vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos para poder sospechar si tenemos alguno de estos padecimientos y si requiere algún apoyo extra. Comorbilidades. Tiene que ver con padecimientos que ya tengamos preexistentes. Estamos hablando ahorita hasta ahora de unos niños sanos. Pero si tengo un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con trastorno espectro autista, que ya tenía ansiedad o depresión previa, alguna discapacidad intelectual, alguna epilepsia, puede ser que se pueda descompensar lo que ya habíamos logrado con muchísimo esfuerzo por el encierro y la mayor predisposición que tienen por simplemente tener estos padecimientos, alteraciones del estado de ánimo como ansiedad y depresión, y que se exacerbe por el confinamiento y el aislamiento social que se tiene o la dinámica familiar que se pueda tener. En cuanto a estos trastornos de sueño que pueden favorecerse, tenemos el insomnio, que de por sí es altamente prevalente,
vemos casi un 30% en los niños, hasta 40% en adolescentes, y esto antes de la contingencia. Obviamente con la contingencia se ha incrementado y los factores de riesgo, como lo hemos mencionado repetidamente, tienen que ver con las condiciones ambientales. Si el niño tiene un horario de sueño distinto a la familia, si es un sueño que es interrumpido, que no es continuo, o si tiene alguna predisposición genética o alguna ansiedad paterna. Toda esta exposición a pantallas brillantes, a mayor ruido, pueden favorecer cambios en la producción de su melatonina y por lo tanto no favorecer el sueño. Puede haber asociaciones inapropiadas, esto es que ocupe alguna circunstancia que si no la tiene no pueda dormir. Esto puede ser un objeto como la mamila, la leche, que realmente no sea que se consuma por alimento, sino se consuma para tranquilizarse y sentir que eso se requiere hacer para dormir. Arrullarlos, es importante que no se duerma el niño en brazos, sino que se acueste. Por ausencia de límites, que no se ponga un límite para el tiempo electrónico, que los papás están tan apurados trabajando que no pueden poner un límite de llevarlo a la cama a cierta hora, y pues no tener estas conductas apropiadas de higiene de sueño, hacer que ellos estén más hipervigilantes y con miedo a dormir, porque a lo mejor de esa misma ansiedad ya tienen pesadillas y les da miedo dormir porque tienen una circunstancia negativa que lo asocien al sueño. Para el diagnóstico en general es clínico, no requerimos de algún otro estudio, tiene que ver con la historia clínica basada en lo que hemos preguntado, a qué hora inició el sueño, cuánto tiempo dura, a qué hora se levanta, y hay que tratar de identificar si el inicio del problema fue, por ejemplo, a raíz de la contingencia o desde antes ya se tenía. Cómo es su rutina de día y cómo es rutina de la noche. No solamente importa la de la noche, porque si los papás cambian radicalmente durante la noche la conducta, donde son más represivos, más estrictos con los límites, y en el día no se tiene ciertos estilos de crianza compartidos a la noche, pues entonces se vuelve un problema porque el niño asocia la noche a un cambio en la conducta de los papás y que entonces es algo negativo. Tener el diario de las actividades, de cuánto tiempo se duerme, tanto en escuela o en vacaciones, como habíamos mencionado, y una buena exploración física para ver que no se asocia a alguna otra circunstancia. Ver si tiene antecedentes de sueño en la familia y cómo es su patrón de sueño en general de la familia. Entonces, para insomnio, tiene que ser que tarde en volver a dormir y despertar más de 20 minutos o más de media hora al inicio de sueño. Se considera agudo si dura menos de 3 meses o crónico si es más de 3 meses, que por la contingencia que lleva más de este tiempo pudiese alguien haber cruzado ya con insomnio crónico. Y los criterios tienen que ver que tengan circunstancias tanto en el día como en la noche. En el día porque son las repercusiones que ya hemos ido hablando de no dormir bien, y en la noche pues es la manifestación de trastorno de sueño, que es una dificultad que puede ser para quedarse dormido al inicio, que quedamos que debe ser mayor de 30 minutos, 2, dificultad para mantener el sueño, esto es que tenga despertares, pero que estos despertares no sean de los fisiológicos, sino de aquel que tarde más de 20 minutos en volverse a dormir. Un despertar antes de lo deseado, es decir, que tiene que despertarse a las 8 y se está despertando a las 5. Resistencia en irse a la cama para un horario adecuado, o dificultad para dormir si no necesita estar ahí el papá o estar regulando un poco la conducta. Y en el día vamos a ver alteración de la atención, de la concentración, de la memoria, cansancio, igual ni en la casa, ni en la escuela, ni en nada, y está irritable, puede estar inatento o más hiperactivo, impulsivo, agresivo, se ve pues sin iniciativa. Esto predispone más a accidentes. Tiene que ser que no tenga que ver con una mala higiene de sueño, es decir, que tiene todo lo necesario para dormir bien, y a veces pues no lo consigue de esta manera durante 3 veces por semana por un periodo de 3 meses, para considerarse crónico, y menos de este tiempo para considerarse agudo. Y no se explica mejor por otro trastorno de sueño. Otro trastorno de sueño que pudiese confundirnos y lo que sí implicaría nosotros hacer algún estudio de sueño, pues sería un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sus manifestaciones pues son ronquidos, respirar por la boca, pueden hacerse pipí durante la noche, estar inatentos, hiperactivos durante el día. Y resulta
que este síndrome de hipertonía obstructiva del sueño puede favorecerse por obesidad. Y si durante este tiempo hubo ansiedad, estuvieron comiendo más, privados de sueño, lo cual favorece que se consuman más alimentos calóricos, pues esta sintomatología, si ya existía, se puede empeorar o puede manifestarse si hubiese otras condiciones anatómicas en esa persona que, agregadas a la obesidad, favorezca esta circunstancia. Parasomnias atípicas, esto tiene que ver con eventos como de sonambulismo que sean muy frecuentes y varios eventos por noche. Trastorno de movimientos periódicos de extremidades, si bien es cierto que podemos tener cambios de posición durante el sueño, hay especificaciones de ciertos movimientos que fraccionan el sueño y no nos permiten descansar. Y hay que hacer diagnóstico diferencial de alguna epilepsia nocturna que tenga crisis y sea lo que interrumpe el sueño. El insomnio va a estar más predispuesto en ciertos trastornos genéticos que se haya cursar, puede estar en niños que eran previamente sanos o en niños que tienen problemas médicos ya de base. Trastornos neurológicos o psiquiátricos, sobre todo en la ansiedad o en la depresión. Puede ser variaciones interindividuales propias que favorezcan la presencia de insomnio, trastornos médicos como pueden ser niños con asma, con alergias, que pues es más difícil tener un sueño continuo porque se tapa la nariz y se están despertando, con dolor de su pancita, con reflujo, anemia. Esto puede favorecer el tener alteraciones en el sueño por condiciones médicas. Genéticas, hay algunos síndromes determinados, Rett, Williams, Smith-Magenis, que tienen que ver con diferentes características que se integran y hacen un diagnóstico genético. Las alteraciones neurológicas como un trastorno por de atención con hiperactividad, un trastorno espectro autista que de por sí ya tienen predisposición a mayor frecuencia de insomnio, para alterar un 25 a 50%, que se exacerba con la contingencia, trastorno espectro autista 48 y 56, y hay reportes hasta el 80% con un trastorno de sueño, no necesariamente insomnio. Y la epilepsia, que está muy acoplada al sueño, que pueden tener las crisis al inicio o al final del sueño, y es muy importante porque uno de los precipitantes de descontrol es justamente el insomnio, el desvelo. Y obviamente enfermedades psiquiátricas como la ansiedad y la depresión. Algunos fármacos como puede ser el salbutamol, el metilfenidato, la lisdexanfetamina, la motrigina, pueden favorecer insomnio, pero no quiere decir que todo el que lo tome lo tenga. Los factores ambientales, el ruido, la luz excesiva, hábitos inadecuados, van a ser circunstancias y a veces tiene que ver con el acompañante. Entonces vemos aquí como el bebé duerme con el papá y pues el papá ronca y entonces el bebito se despierta. Entonces, por eso es importante en general que después del año de edad, si hay oportunidad, porque no siempre la hay, el niño esté en un espacio aparte y con su cama aparte, y desde los 6 meses ya en una cama separada. El tratamiento para insomnios generales y higiene de sueño, no hay un tratamiento farmacológico que se esté muy claro determinado, hay los que se usan más. Lo ideal siempre es manejar higiene de sueño, excepto en niños más predispuestos por un trastorno del desarrollo o un trastorno neurológico o psiquiátrico, que ya se sabe que va a ser difícil manejarse solamente con higiene de sueño. Pero elegir un fármaco para este tipo de padecimientos no quiere decir que no se tenga que hacer la higiene de sueño. Y para todo niño que previamente es sano, la higiene de sueño es el pilar del poder hacer dormir bien a alguien. Otro de los padecimientos que se exacerba por conductas de euforia, estar muy felices o por angustia, ansiedad, son las parasomnias. Entonces, durante esta contingencia se ha visto una mayor frecuencia, que van a consistir en activaciones involuntarias del sistema nervioso autónomo, que cuando ocurren frecuente e intensamente pueden ocasionar daño físico o emocional en el paciente y sus familiares y se presentan al inicio o al final del sueño o bien en la transición de alguna etapa del sueño. Lo que más nosotros ubicamos es sonambulismo, que alguien abre los ojos, puede caminar, deambular, que eso es lo que implica, pero también puede haber despertares confusos, donde se ven los ojos abiertos, pero el paciente no está consciente de lo que está percibiendo. Se sienta, se incorpora, se mueve y luego se vuelve a acostar. Un terror nocturno, donde es distinto a cuando un niño hace un berrinche en el día y llora o se cae, el papá lo abraza y se contiene. Aquí en un terror nocturno, el niño durante el sueño genera un llanto, angustia, pero no es consolable porque ni siquiera está interactuando, aunque se vea esa desesperación de cómo se está moviendo. Entonces, todo esto impacta más para el que acompaña que para la realidad que lo está viviendo. Estas son parasomnias asociadas al sueño no humor, que ya hemos hablado un poquito de las etapas, y las que son asociadas al sueño humor
tiene que ver con trastornos como pesadillas, que yo ahí es distinto que entro nocturno. Entro nocturno no recuerdo lo que pasó, yo niño que lo tuve, y en una pesadilla sí la recuerdo y mi papá me ve que estaba súper tranquilo durmiendo, pero yo estoy muy angustiado por lo que recuerdo en mi sueño. Parálisis de sueño, que tiene que ver con que se me sube el muerto, y algunas parasomnias distintas que no están acopladas a morfina, una enuresis, que es hacerse pipí durante la noche, en el caso de la enuresis del sueño. Y finalmente vamos a hablar de la higiene de sueño, que más o menos les he ido explicando a lo largo de la plática, y hay muchos parámetros, hay muchas descripciones a lo largo del tiempo de las recomendaciones que deban hacerse. Algunos coinciden en unas, otros agregan algunas más, pero en conclusión, esto es como lo que debería de tener un niño. Vamos a pensar en un niño que va quizá a la primaria y debe de tener un lugar apropiado para dormir. O sea, no puede dormir en un sillón incómodo, en el coche, como ya pasaron muchos por los trayectos para que la abuela lo cuide y de ahí pasa por él. No debe haber luz, no debe pasar luz de afuera hacia adentro, debe haber una buena temperatura, no dormirlo todo pues con muchas cobijas o juguetes, debe de ser un espacio donde no tenga cosas con las que se distraiga alrededor o que se pueda despertar y pararse y favorecer que juegue, que no tenga mucho calor, que no esté muy pesado para que se pueda dormir libremente, ponerle ropita térmica y que no tenga mucho con lo que se pueda distraer o sentir mucho calor. Los horarios deben de ser fijos, esto es de lunes a domingo, y en fines de semana, si por circunstancias se desea acostar un poquito más tarde y levantarse más tarde, se recomienda máximo una hora. Entonces pensemos en un niño que a la primera de 6 años, el horario sería de 9 a 8, ya no debería de tener siestas ni 5 minutos porque eso les puede dar pila como hasta 5 horas y recorrer el sueño. Recorremos el tiempo de electrónico, se debe suspender 3 horas antes de dormir, esto sería a las 6 de la tarde en el ejemplo que estamos poniendo, y su tiempo máximo para la edad sería de 1 hora. Pero nos quedan 3 horas, ¿qué vamos a hacer 3 horas de tener a mi hijo sin electrónico y sin otro recurso? Pues de las propuestas, de 6 a 6 y media leerle un cuento como para ir disminuyendo su actividad física, estar como un poco más tranquilos. De 6 y media a 7 y media hay actividades que se puedan hacer sentado en algún lugar, que ya tenga ordenado lo que va a ocupar para que no se esté parando, me voy al baño, regreso al baño, sino un rompecabezas, iluminar, mandalas, dibujar, plastilina, texturas, legos, algo que sepamos que esa hora va a estar ya quietecito y antes lo mandamos al baño para que no esté parándose y regresando a cada rato y disminuir esa actividad. Después de este tiempo de actividad, nosotros vamos a tener la cena, que va de 7 y media a 8, y después de las 8 ya no deberíamos tener ingesta de ningún líquido o alimento. En esta misma cena de 7 y media a 8, sí, para el caso de niños que todavía tomen leche antes de dormir, lo ideal es que sea aquí, porque si no se favorece que regrese la comida, se tenga cólico y no pueda descansar. Entonces debe de estar 1 hora libre en la pancita de algún alimento o líquido. Lo mismo pasa para alguien que tiene reflujo, se sugiere 2 horas, porque tarda más en bajar la comidita. De 8 a 9 ya vendría el baño. Se sugiere en regadera, no con juguetes, no en tina, porque se vuelven a activar y todo el proceso que ya llevamos con mucho esfuerzo de estar cerca de ellos, de estar con esa atención, se pierde. Lavar sus dientes, que pase ese pipí, que pase el popó, ponerle su pijama, sus útiles, su uniforme, que lo prepare y que él también prepare finalmente lo que se va a llevar al día siguiente a la escuela para que se duerma sin pendientes, que deje todo ordenado. Si bien es cierto que ahorita son clases virtuales, pero eso no tiene que quitar estas rutinas de que él elija qué se va a poner el otro día, que elija qué útiles va a ocupar para las clases, para que las rutinas no se pierdan. Y a las 9 sí o sí cama igual a dormir, con luz apagada, y que no pase luz de afuera hacia adentro. En el día tenemos que también tener manejo de límites. Si es un niño que tiene muchos berrinches, tener un espacio de tiempo fuera, que no sea su cama, que no sea su cuarto, para que no asocie su cuarto con un lugar de castigo. Entonces es importante que la cama solo sea para descansar, que ahí no se desayune, que ahí no se juegue, que ahí no se haga la tarea, porque si no, el cerebro no asocia ese espacio con un lugar de descanso. Al día siguiente sería estar en la escuela, terminando de comer, hacer un ejercicio, después su tarea y no usar electrónico para algo lúdico hasta que termine tarea. Y de ser posible evitarlo,
sobre todo porque ya van a tener mucho tiempo de exposición a pantallas quien esté tomando clases de esta manera. Las sustancias estimulantes como café, chocolate, refresco de cola, finalmente intentar que no se consuman en general en lo que se está regulando el sueño, no favorecerlo, y después de las 3 de la tarde, cuando ya el sueño es continuo, en la oscuridad el número de horas que requiere. Pero recordemos pues que el café los va a activar más y el refresco de cola pues no solamente afecta al sueño, sino también su alimentación, los hace más estreñidos, con mucho gas, entonces es muy importante quitarlo de nuestra dieta. Para bebés más pequeñitos no hay que alimentarlos para que se duerman, hay que enseñar a los bebés a dormir en la cama, no dormirlos en brazos, acostar a los despiertos y ponerlos boca arriba o de ladito. Intentar que duerman solos, ya en su propio cuarto e independientes desde el año de edad, una camita separada desde los 6 meses. Y esto es como un diario de sueño que permite poder tener un orden de a qué hora se inició el sueño, a qué hora se terminó, cuántos despertares hubo, cuánto duraron, para llevar un registro. Y pues esta es como la propuesta de lo que les he ido describiendo, de cómo son los horarios tanto de día como de noche, y para algunos niños les sirve ponerlos en figuritas o con tarjetas, e ir juntando como puntos para poder motivar el que puedan rendir bien durante el sueño. En la contingencia, pues tenemos que distribuir tiempo en casa para que hagan ejercicio, tiempo de relajación, para aprender, electrónicos, si es que todavía queda tiempo, convivencia familiar, comida, apoyo en el hogar. Entonces, muchas estrategias tienen que ver con que estén en casa y apoyen para hacer algo en casa. Entonces, la mamá está cocinando y algo puede apoyar él para que la mamá pueda ir haciendo sus cosas y vayan aprendiendo los niños a que también se tienen obligaciones en la casa, obviamente en la medida de la edad que tengan. Y la convivencia familiar es porque hay que darse tiempo para estar juntos, donde no todo el tiempo el niño aprenda que todo el tiempo con papá, mamá son restricciones, sino hay tiempo de juego, y hay tiempo de juego un ratito al día, aunque sea, que ayude a que ese recuerdo, esa emoción positiva sea suficiente para mantener las obligaciones, disciplinas y rutinas de cada día. La primera conclusión sería que el sueño tiene que ser continuo en la oscuridad, el número de horas adecuadas para la edad y un buen rendimiento del día. Entonces no debe perderse por la contingencia. El sueño es vital para una adecuada calidad de vida, pues influye en nuestro rendimiento cognitivo, inmunológico, metabólico y estado anímico. Si ustedes notan que tienen alguna alteración, se puede pedir apoyo si está afectado y no esperar a que siga pasando el tiempo para resolverlo. A nivel anímico, apoyo para ansiedad, depresión, angustia, ya hay varios centros que están ofreciendo incluso apoyo o asesoría gratuita. Para los niños está el Hospital Psiquiátrico Infantil, Teletón también tiene un centro de línea de apoyo. Todo depende de las circunstancias, pero sí, y de la edad de la persona que necesita la atención, pero es importante buscarla y no esperar a que las cosas progresen antes de hacerlo. Para tener un buen día debemos tener una buena noche de sueño. Si dormimos y comemos bien, tendremos más habilidades para enfrentar los cambios que estamos viviendo. Estamos muy acostumbrados a dormir si nos da tiempo, a comer a prisa, pero la verdad es que si dormimos lo que se debe y como se debe, vamos a ser más eficaces durante el día, estar de mejor humor, y eso va a permitir que hagamos con mayor rapidez incluso las cosas que hacemos y con mayor ánimo nos sentamos mejor en el día. Es un tiempo difícil para todos, pero no por ello debemos de perder nuestro sueño, porque si desde antes ya era importante, ahora lo es más, para nuestras defensas y para tener lo mínimo necesario para poder estar listos para cada cosa que se va presentando a lo largo de este tiempo. Debemos hacer del sueño una prioridad. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Rosana y mi correo electrónico que es neurorosana@gmail.com. Muchas gracias. Y pues bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber, con mucho gusto. Aquí me comentan, ¿es difícil en el horario de verano cuando todavía hay luz y los niños se pueden dormir por esta situación? Es cierto, lo que hay que hacer es justamente tratar, yo veo a las 7 de la noche está totalmente de día, entonces hay que cerrar todas las puertas, las ventanas, a lo mejor poner cobijas, quien tiene blackout que ponga blackout,
pero es muy importante favorecer la oscuridad. Entonces, en lugar de tener la luz encendida de todo el cuarto, tener lamparitas, algo que vaya induciendo oscuridad, porque de otra manera no se va a conseguir el mantener el sueño. Y si bien es cierto que va a haber un horario de verano, pero el horario de inicio de clases o de despertar o de inicio de actividad, pues va a ser la misma. Entonces, es muy importante poder favorecer artificialmente pues la oscuridad en nuestra casa, más cuando tenemos niños. Para un adulto que tiene menor número de horas que rendir, pues es distinto. Muchas gracias por la pregunta. No sé si tengan alguna otra. Las personas de 60 años en adelante, ¿por qué duermen poco? Bueno, en realidad conforme vamos creciendo, como vio en la tablita, van disminuyendo las horas de sueño que nosotros vamos a ir teniendo. Entonces, un recién nacido puede dormir 16 horas y alguien adulto pueden dormir 7, 8 horas, pero alguien con mayor edad, como de 60 años en adelante, ya tienden a dormir menos horas. Entonces, tienen más tiempo para tener actividades, pero a lo mejor no tienen el mismo ritmo o rutina que todos los demás y entonces se hace un día muy prolongado y piensan que es un problema el dormir poco, pero pues en realidad está dentro del horario que ya duerman menos horas, que ya finalmente es parte de la edad que tienen. Muchas gracias, Cari, por la felicitación. Un saludo a Miriam Karina González. Un abrazote. Otra pregunta, dice, como psicólogo recomienda el rollo a los bebés para establecer vínculos afectivos. Luego desvanezco y recomiendo otro tipo de actividades. Si bien es cierto, no necesariamente, el punto es obvio que la parte de afectiva, de estar cerca del bebé, incluso pues en la lactancia, que es súper importante promover la cercanía con el bebé, esta circulación de eventos afectivos, de estar de alguna manera próximos, no tiene que ser asociada con el dormir. Es decir, yo puedo abrazar al niño, abrazar al niño en otro momento, pero lo importante es que no asocie el sentir esto con el que me pueda dormir, porque si no, asocia algo para quedarse dormido. Y entonces si tienen despertar, no va a intentar conseguirlo por sí solo o conciliarlo, sino va a pedir ese arrullo, esos brazos para poder sentirse tranquilo y volver a dormir. Entonces, lo que tratamos de evitar es que no tengan conductas de asociación al sueño, sino que el sueño sea un proceso fisiológico, así como ya tengo hambre y empiezo a sentir un estímulo que me da hambre, lo mismo tratamos de promover con el sueño. Entonces yo siento que ya es mi hora de dormir y en automático cuando ya tienen ajustado su ciclo circadiano, ya a la hora dan las 9 y muchos papás me dicen, no, ya ahora dan las 9 y aunque yo quiera que me aguante un poquito más, ya está que se cae de sueño y ya se quiere dormir. Y eso se logra justamente al no tener que asociar algo con el poder dormir. Y eso es lo que buscamos al no asociar justamente este orgullo o dormirlo en brazos para evitar que se asocie con ella. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta es, dice, ¿el sueño REM es un sueño profundo, doctora? Por definición, el sueño profundo, hablábamos de las etapas de sueño, recordando brevemente, lo dividimos en sueño no MOR y en sueño MOR, que es de movimientos oculares rápidos, y lo que se denomina sueño profundo es el sueño de ondas lentas, que es la tercera etapa de sueño, o en el 3. Muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta que un niño a los 9 años duerma a las 2 de la mañana? Pues como vimos a lo largo de toda la plática, muchísimo. Digo, si se duerme a las 2 de la mañana y se para a lo mejor a las 12 del día, pues pareciera que podría estar cubriendo como el criterio de continuidad, pero no lo está haciendo en la etapa de oscuridad y realmente pues no es la hora en que está destinada para dormir. Un niño de 9 años en promedio empiezan a dormir a las 9 de la noche, algunos desde las 8, dependiendo a qué hora se tenga que despertar. Entonces recordemos que el sueño debe ser continuo en la oscuridad y el número de horas que requiere, entonces debemos de ser muy cuidadosos de que cumpla estos 3 criterios. Entonces, obviamente, si duerme a las 2 de la mañana, va a tener alteraciones en todos los sentidos, en su atención, en su consolidación de la memoria, por ende su aprendizaje, estar más predispuesto a tener
alguna enfermedad porque genere menos defensa, su peso y su talla se vean afectados, su conducta sea más irritable, más renuente a aceptar la disciplina, pues ansioso, más nervioso, triste, poco motivado. Claro que afecta mucho a esta edad tener un sueño tan tardío de su inicio. Muchas gracias por la pregunta. Dices, ¿bueno el uso de té para conciliar el sueño en niños? En general no lo recomendamos necesariamente. Algunos tés pueden incluir cafeína, habría que ver que no se consuman. En general, no tanto asociar alguna sustancia para poder dormir, porque deberíamos de ser capaces de hacerlo normalmente. Esto es lo que mencionaba al inicio, hay melatonina que se puede comprar en la tienda, pero no por eso quiere decir que todos debamos tomar melatonina para poder conciliar el sueño. Lo mismo pasa con cualquier tipo de sustancia. Lo primero, idóneamente, es que logremos generar el sueño por los hábitos que se requieren y no tener que recurrir a algo externo, así como el arrullo, la presencia de alguna sustancia para hacerlo. Si hay un trastorno de sueño ya considerado que es más allá de un manejo de hábitos, entonces ya por un profesional se indicará qué tipo de recursos se tengan que emplear, farmacológicos o no farmacológicos, para tener un sueño normal. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo puede cuidarse el sueño de un niño de 5 años que duerme hasta las 11? Supongo que se refiere, no sé si se refiere a que a las 11 de la noche se acuesta, que sería como un poco la respuesta previa de que hasta las 2 de la mañana, porque hay que recorrerlo un poquito. ¿Cómo cuidarse? Se tiene que recorrer las horas, o sea, es decir, que si ya duerme a las 11 porque así se habituó y se está parando temprano y no cubre este criterio del número de horas que necesita, o se interrumpe el sueño porque se pare a las 5 para ir a otro lado, pero se va durmiendo en el coche, pues eso ya no es tan bueno porque no está haciendo un sueño continuo. Entonces, lo que hay que hacer es ir recorriendo hacia atrás, de a poquito. Puede ser que a lo mejor sea a las 10:30 de la noche y recorrer un poquito el despertar, luego a las 10 de la noche y lo recorriendo para que se vaya adaptando el sueño que se dé. Si esto tiene que ver con que se duerme a las 11, pero porque no hay otra opción, pues desgraciadamente no va a tener lo necesario para tener un buen sueño. Entonces, lo que mencionaba al inicio, estamos acostumbrados a habituar nuestra vida, nuestras actividades de día, pero en realidad lo que tenemos que hacer es, esto es lo que necesitamos como familia para tener un buen sueño y cómo hacemos para obtener eso. En realidad es cómo puedo ajustar mi rutina para que mi niño pueda dormir lo que él necesita. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta es, ¿en adultos dormir en las tardes es bueno o malo? Bueno, yo soy pediatra, veo más niños, pero en general no están recomendadas las siestas, porque esto puede favorecer que se interrumpa la calidad del sueño nocturno. Esto es, que la hora de inicio del sueño nocturno se recorra, sean menos horas, sea menos continuidad, se fraccione el sueño nocturno y por lo tanto, aunque de momento nos sintamos descansados a la hora de dormir una siesta, pues nuestro sueño nocturno, que es el que deberíamos de tener, esté finalmente de mala calidad por esta siesta que tomamos. Si estamos muy cansados, un día muy pesado y necesito excesivamente dormir, puede ser de manera ocasional, excepcional, pero no como una rutina. Y tendría que ser como con reloj para que sean unos 20, 30 minutos, porque si nosotros hacemos sueño ligero, que como vimos en la plática de las primeras etapas de sueño, pues nos ayuda a sentirnos bien, recuperados y demás, pero si ya entramos a etapas de sueño profundo, pues el despertar nos puede hacer sentir más cansados y más pesantes que si no hubiéramos dormido. Entonces, si no ponemos un reloj y nos despertamos o nos despiertan justo en una etapa profunda, pues lo que va a pasar es que lejos de que sintamos que el sueño nos apoyó, va a ser peor. Nos pasa mucho en medicina, pues que antes las rutinas a veces malamente que hacíamos para estudiar, pues era, me duermo 2 horas, despierto y estudio 2, me vuelvo a ver 2 horas, pues desconociendo todo esto de que lejos de apoyar, pues los conocimientos adquiridos de esta manera sí van a quedar menos tiempo en nuestro cerebro y que además nos estábamos afectando por generar inflamación y a largo plazo para enfermedades degenerativas como la hipertensión, la diabetes y demás, y estar menos concentrados y irritables al día siguiente. Entonces, muy concretamente no se sugieren las siestas,
porque afectan nuestro sueño nocturno y en realidad lo que hay que cuidar es que el sueño nocturno sea de buena calidad para que así podamos tener un buen rendimiento en el día. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál sería la primera instancia de atención en salud para acudir en caso de trastornos de sueño? Habemos especialistas en trastornos del sueño, entonces, si es una sospecha en trastornos de sueño, es mejor ir con un especialista de trastorno de sueño. La UNAM tiene la clínica donde forma parte de trastornos del dormir y es un equipo multidisciplinario. Primero, la ventaja de ir con un especialista de trastorno de sueño es que podrá orientar hacia cuál sería el paso 1, paso 2, paso 3, porque habemos de todo, o sea, de medicina del sueño hay geriatras, internistas, pediatras, neuropsicólogos, psicólogos para terapia cognitivo-conductual, odontología, las personas que están capacitadas para hacer los estudios de sueño, en su mayoría son psicólogos, que son los que lo realizan. Entonces, es un equipo que requiere el apoyo muchas veces en varias instancias de trabajo en conjunto. En mi caso puedo trabajar mucho con los otorrinolaringólogos, un psiquiatra. Entonces, es muy importante tener un abordaje, un especialista de sueño para que tenga la visibilidad de ver los pasos que debe ir siguiendo y guiándolo y acompañándolo para dormir mejor de nuevo. Muchas gracias. Y bueno, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero les haya sido de apoyo para lograr dormir mejor ustedes, lograr dormir mejor sus hijos, porque pues si se tiene un buen sueño, una buena alimentación, tiempo para ejercicio, para estar en paz, seguramente van a tener todos los recursos, habilidades que mínimo necesitamos, pues para ir confrontando todas estas nuevas circunstancias que hemos tenido que vivir y que todos estamos aprendiendo a vivir de una nueva manera. Mis mejores deseos para que duerman bien y para que se sientan bien día a día. Si necesitan apoyo, estamos en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM y pues mucho gusto de haberlos acompañado. Bonito día.